Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy la psicóloga Diana Ortiz y les damos la bienvenida a el episodio número 7 de nuestra segunda temporada. Hoy el capítulo trata de nuestra sección Psicología para Todos y hablaremos de las asesinas en serie. Comenzamos. Bien, el rubro de los asesinos seriales, generalizándolo, ha sido un tema y un área que se ha investigado muchísimo a partir de que se descubre que hay personas, sujetos que asesinan, matan, violan, roban, generan este tipo de daño, y que tienen ciertas características peculiares que salen fuera del formato común de los delitos, ¿no? Que hay deseos ocultos, y es aquí donde podemos ver que se empieza a generar perfiles, estudios, artículos en específico para detectar a estas personas que pueden estar cometiendo delitos por décadas, por diferentes países, estados, etcétera, ¿no? Todos conocemos múltiples historias de asesinos y asesinas en serie. Y obviamente las que más famosas es por la situación de o fueron sumamente violentas, sus crímenes, sus asesinatos, o a través de los medios se les dio mucho espacio y mucho seguimiento, ¿no? Tal es el caso de la secta de Manson y sus seguidoras y seguidores, y el asesinato de la actriz Sharon Tate. Fue tan mediático precisamente porque mataron a una actriz sumamente famosa que estaba embarazada en circunstancias pues muy peculiares. No fue para quitarle sus bienes, sino fue más con un argumento satánico, mágico, etcétera, ¿no? Pensamiento mágico. Podríamos pronunciar a muchísimas más que incluso están en nuestra sección de análisis de personalidad. Hemos analizado muchos de ellos, ¿no? El payaso Pogo, en nuestro último episodio de análisis de personalidad, pues a Nani, a esta tierna viejecita que aparentemente puede ser una abuela tierna y adorable, resultó ser una asesina potencial, y que tardaron sumamente las autoridades muchísimo tiempo en darse cuenta que ella llevaba décadas matando a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanas, a sus familiares cercanos y sobre todo a sus esposos, lo que en un tiempo también generó una categoría para las mujeres que se catalogaban como asesinas en serie. Bien, en un principio el FBI fue quien tuvo la iniciativa de generar este perfil para asesinos en serie y criminales de este estándar, ¿no? Pero comúnmente el perfil siempre era adaptado al género masculino, hombres. Las altas tasas siempre han sido de los hombres, de crímenes, de asesinatos, etcétera, ¿no? Pero aquí pues realmente no hay género ni para las enfermedades y patologías mentales, como tampoco lo hay para los crímenes, ¿no? Tanto hombres como mujeres delinquen, enferman, se trastornan, cometen asesinatos y están motivados por razones sumamente complejas. Ahora, mucho tiempo después de que el FBI empezó a ser el precursor en estas cuestiones de los asesinos en serie, los perfiles, los análisis, también empieza a surgir en esta área pues especialistas que se interesaron en por qué no hacer lo mismo
pero ahora en el género femenino, ¿no? ¿Por qué no generamos perfiles? ¿Por qué no notamos las diferencias? Hacemos categorías, precisamente para ayudarnos a detectarlo, a trabajarlo, a encontrarlas, a comprenderlo, etcétera, ¿no? Pero pues aquí había como siempre pues estigmas y etiquetas, ¿no? Pues las mujeres pues muy rara vez se volvían asesinas seriales, rara vez matan, este, etcétera, ¿no? No era necesario. Pero realmente, a través de la historia, ha habido asesinas en serie desde básicamente el inicio de la historia. O sea, en la época antaña, en la antigua Grecia, ya había asesinas en serie que se dedicaban a vender sus servicios y envenenar y deshacerte de personas que no deseabas a través de los brebajes que ellas preparaban, perdón, ¿no? También está este famoso caso de una asesina en serie sumamente famosa, tan famosa que se le ha hecho muchas referencias en series y también en películas de Hollywood, que es la duquesa, esta duquesa que asesinaba a sus esclavos y esclavas con el fin de obtener la belleza y la juventud eterna, ¿no? Los mataba, bebía su sangre, se untaba en su sangre, porque ella tenía la ferviente idea de que así iba a mantenerse joven y hermosa por muchísimo más tiempo. Ella mató a más de 200 esclavos en esa época, incluso la casa en la que lo hizo pues todavía es un referente y básicamente un punto turístico que atrae por la historia y las atrocidades que ella hizo. Y al final de cuentas, y comúnmente, las asesinas en serie que hasta el día de hoy se han descubierto tienen penas muchísimo menores que los asesinos en serie. Entonces aquí también entra lo que culturalmente es lo femenino, lo que culturalmente representa a la mujer, la esposa, la amante, la madre amorosa, la abuela cariñosa, etcétera, ¿no? De aquí que quisiéramos profundizar en el tema, guiándonos precisamente de lo que se ha estudiado y abordado a través de la psicología sobre las asesinas en serie. Y la pregunta crucial es, ¿actúan de la misma forma que los asesinos en serie? Bueno, un estudio publicado por la revista forense de Psicología y Psiquiatría concluyó que las mujeres asesinas en serie son más letales y los detalles de los crímenes de estas mujeres pues difieren notablemente que las de los cometidos por los hombres. Casi todas las mujeres implicadas en este estudio habían matado a personas que conocían y normalmente pues eran sus maridos e hijos. Las asesinas eran motivadas con mayor frecuencia por cuestiones del dinero y el veneno era su método preferido para cometer los crímenes. Los asesinos masculinos pues están más inclinados a usar métodos como armas de fuego, estrangulamiento y armas blancas en sus víctimas. El primer artículo académico sobre las asesinas en serie se remonta a 1985 del criminólogo Eric Hickey y la escasez de investigación sobre este grupo se debía a que erróneamente se suponía en ese entonces que las mujeres eran incapaces o era muy poco probable que ellas cedieran a sus bajos instintos y pues cometieran crímenes tan horribles como los que comúnmente eran cometidos y descubiertos por los asesinos en serie. Y básicamente se tenía la primicia de que no hay mujeres asesinas en serie, ¿no? Sí cometen crímenes, sí matan esporádicamente, con muy bajas tasas mortales, pero no tenemos hasta este momento evidencia de que pueda haber una o varias asesinas en serie. Si bien es cierto que los casos más conocidos de asesinos en serie tienen que ver con hombres, pues hay mujeres que también han cometido múltiples asesinatos por motivos pues complejos, retorcidos, desconocidos, incomprensibles. Y pues básicamente ahora la premisa es, nosotras también matamos.
y es que la criminalidad femenina ha estado ignorada durante mucho tiempo, y quizás por la escasez de números de casos si la comparamos con las cifras de delincuencia masculina. La mujer es, por ende, pues aparentemente más metódica, más discreta, más planificadora y más detallista a la hora de cometer sus crímenes. Aquí continuamos con un dato estadístico que, de acuerdo al Estudio Mundial sobre el Homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2014, cerca del 95% de los homicidas a nivel global son hombres, y las mujeres matan comúnmente por dinero, celos, venganza o envidia. Y la mayoría de las mujeres psicópatas integradas en la sociedad se encuentran en los ámbitos de la moda, los negocios y la política. Las estadísticas demuestran que existen menos mujeres asesinas que hombres. Cometen el 28% de la totalidad de los crímenes y un 8% son asesinas en serie. En su libro ¿Por qué las madres matan?, caso de un psicólogo forense del Dr. Greg Pritt, indica que es extremadamente difícil conocer las tasas globales de infanticidios en su magnitud real, porque muchas muertes son tratadas como accidentes, no se recoge la información forense de forma adecuada y en muchos casos los cuerpos de los niños nunca son encontrados. Y Estados Unidos se lleva el primer lugar de acoger al 77% de todas las mujeres asesinas en serie del mundo. Este no es un dato nuevo, sabemos que la tasa en general de asesinos y asesinas en serie más alta se la lleva desde hace muchísimo tiempo Estados Unidos. Ahora, hablemos del perfil criminal de las asesinas en serie, porque después de empezar con estos pequeños artículos hay más especialistas que se empiezan a interesar en el tema. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo y hay delitos y hay asesinatos, se descubre que detrás de ellos hay mujeres, las protagonistas son las mujeres y es así que empiezan a generarse un perfil criminal para ellas. Según un estudio realizado en 1997 por Eric Hickey, a partir del estudio de 34 asesinas en serie estadounidenses, se llegaron a las siguientes conclusiones. La media de edad se sitúa en torno a los 33 años. El 50% contó con la ayuda de un cómplice masculino. El motivo fundamental fue el económico. Casi un 50% utilizó como principal método el envenenamiento. Y sus víctimas preferidas eran niños, ancianos y personas enfermas por su baja capacidad para defenderse. Y después con aquellos que mantenían o han mantenido una relación sentimental o cercana. Aquí es donde empieza a generarse esta categoría de las denominadas viudas negras, que eran quienes solían matar a sus parejas, amantes y básicamente con quienes sostenían una relación amorosa o de índole sexual. Y el perfil de estas denominadas viudas negras consiste en que comúnmente matan solas, son muy silenciosas, sus víctimas suelen ser personas de su entorno. El 80% de los casos, pues obviamente el motivo es el económico, el dinero, y el modus operandi suele ser mediante suministro de veneno en dosis continuas y pequeñas, pero fatales. Ahora, la tipología de las asesinas seriales. Diferentes autores se han interesado por este tema y en 1982 Marchori realiza una tipología sobre una relación de asesinas. En 1988 Michael hizo una clasificación en función a si las mujeres actúan solas o en grupo. Y en 1994 Holmens y Holmens elaboraron una tipología de asesinas seriales basada en las distintas motivaciones que éstas tenían para llevar a cabo sus crímenes. Hay que añadir que aquellas que actúan solas y que aquellas que otras que actúan acompañadas pues determinaron pues otro tipo de tipología, o sea, se les agregaron características a su perfil basadas, por ejemplo, en que les decía,
Hay una categoría de viudas negras. Está también las enfermeras de la muerte o los ángeles de la muerte, las asesinas en masa, que por ejemplo aquí entran las acompañantes de Manson en su culto, que eran seguidoras de su culto y de él. Y también aquellas que matan por ira o venganza, y las filicidas, es decir, aquellas que asesinan a sus propios hijos. Entonces se les empezaron a agregar como características a estas categorías de perfiles de asesinas seriales. Les repito, están las viudas negras, que tienen un perfil específico, normalmente actúan solas, aunque pueden solicitar la ayuda de uno o varios de sus hijos, como el caso de Neus. En 80% de los casos, el principal objetivo suele ser adquirir propiedades, robar o estafar. Y las víctimas más frecuentes están en el entorno familiar. En la actualidad ha surgido otro tipo de viudas negras, que son aquellas que se denominan esposas, madres, hermanas de algún dios, llámese cuestión de secta, cuestión de religión tipificada, etcétera, que en nombre de su padre, de su esposo, de su creador, pues también cometen crímenes, y comúnmente pues son mujeres que cometen también actos suicidas una vez que, digamos, matan en masa o en serie. Bueno, continuamos con las filicidas, que son las que matan a sus propios hijos. Dentro de esta categoría pues existen diversos tipos. Las denominadas neonaticidio, que tienen lugar cuando la mujer mata al bebé pues dentro de las primeras 24 horas de su nacimiento. También están las que asesinan porque el hijo tiene alguna enfermedad o discapacidad y termina siendo un obstáculo o un estorbo para ellas y se terminan deshaciendo de sus hijos. Y está lo que se denomina asesinato funcional, que es aquel que se comete cuando pues básicamente los hijos simplemente estorban o irrumpen la vida y de su madre, ¿no? Estas madres que quieren estar en plena libertad, hacer lo que desean, pero debido a que tienen que cuidar y hacerse cargo de sus hijos, pues obviamente empiezan a molestarse, frustrarse y cometen estos actos y se deshacen de ellos. También está el denominado filicidio altruista u homicidio por compasión, que son aquellas madres que terminan asesinando a sus hijos porque piensan que de esta manera pues calman o terminan con el sufrimiento de ellas y de sus hijos. Y pues también los llamados ángeles de la muerte, que tienen una serie de características. Comúnmente son personas que trabajan en servicios sanitarios, hospitales, asilos, clínicas, etc. Su edad oscila entre 25 y 30 años, son de confianza y son excelentes profesionales, es decir, siempre ante los demás van a aparecer personas muy responsables, muy preparadas, muy conscientes, muy buenas, con pues digamos una percepción de su oficio de salvar, de proteger, de cuidar. Y las que actúan básicamente por placer, ya sea también por cuestiones sádicas, y que normalmente colaboran con ayuda de alguien, comúnmente son sus amantes o sus parejas, y asesinan pues obviamente a un tercero, lo convencen para que asesinen en nombre de ellas, ¿no? Entonces básicamente diríamos, son asesinas que generan pues el modus intelectual y alguien más pues obviamente comete el crimen a nombre de ellas. Entonces son muy manipuladoras, tienen un gran poder de convencimiento. El modus operandi de las asesinas en serie pues suelen utilizar menos violencia que los hombres, son más detallistas, más pacientes, más organizadas, provocan una muerte comúnmente lenta a sus víctimas. Y como les decía anteriormente, el método más utilizado es el envenenamiento. Pero después del envenenamiento, el siguiente método más utilizado son las armas de fuego, las armas blancas y por último el estrangulamiento.
No son impulsivas y planifican con mucho tiempo su crimen, son manipuladoras y mentirosas. Ahora, este suele ser el común modus operandi de las asesinas en serie, pero no todas, obviamente, son organizadas, pacientes, detallistas, etcétera, ¿no? Hay muchas que comúnmente no son organizadas, son muy impulsivas, son muy irracionales, dejan rastros, dejan evidencia, dejan cabos sueltos, etcétera, ¿no? Como suele pasar con cualquier asesino en serie. Y como podemos constatar, las asesinas en serie pues sí existen, aunque hubo un momento en el que se creía que no había o que era muy poco probable que hubiera. Y sus motivaciones pues difieren significativamente de la de los asesinos masculinos, para quienes el sexo y el sadismo tienen pues un mayor protagonismo. Para ellas tienden a adoptar pues un enfoque pues más pragmático en sus crímenes, ya que son más propensas que los hombres a matar por lucro o por venganza. Asimismo, a diferencia de los asesinos en serie, que suelen atacar a sus víctimas pues desconocidas, ¿no? Ellos exclusivamente no eligen a alguien cercano. Y las mujeres tienden a matar a personas dentro de sus círculos sociales y familiares, y bien suelen ser menores de edad o personas enfermas o muy grandes. Y también suelen ser sus parejas, amantes o novios. Y finalmente, siguiendo con las diferencias del modus operandi, también podemos señalar que la tendencia de las asesinas seriales, pues de nuevo, el común denominador va a ser el envenenamiento. Y se van a dar cuenta no solo en los casos que conocen, que han escuchado, que han visto o que incluso hemos presentado aquí. Hemos presentado tanto casos de asesinos como asesinas en serie y se van a dar cuenta cuáles son sus motivaciones, sus historias, sus métodos, su modus operandi. Y van a encontrarle mucho sentido a lo que les estamos diciendo. Y en conclusión, pues las asesinas conocen a sus víctimas en la mayoría de los casos, suelen matar al marido o a los hijos o a familiares muy cercanos. Matan para conseguir un determinado fin, ya sea económico como también cuestión de placer o una dominación sexual, etc. Son personas encantadoras entre sus círculos cercanos, es decir, a sus vecinos siempre les van a parecer lindas, atentas, buenas, agradables, como lo mismo a sus colegas del trabajo. Y también pues básicamente en donde se desenvuelven van a tener siempre una buena perspectiva de ellas. En muchas ocasiones pues matan en compañía de una figura masculina para conseguir ya sea su admiración, poder, dinero o simplemente no tener que hacer pues básicamente lo que denominaríamos el trabajo sucio. Algunas utilizan a otras personas para que asesinen por ellas a cambio de pues una compensación. Puede ser económica, puede ser sexual, incluso puede ser el simple hecho de que pongan ellas a prueba y puedan sentir el poder y el placer que les genera poder manipular y dominar a alguien. Y seleccionan a sus víctimas con mucha atención, a diferencia de los hombres que pues comúnmente ellos suelen cazar a sus víctimas, puede aparecer la víctima de un momento al otro, son muy impulsivos, y generan otro tipo de características y las acechan básicamente. Y bien, pues con esto concluimos el episodio de hoy, número 7, asesinas en serie. Realmente podríamos profundizar mucho en el tema porque a partir, digamos, de estas primeras líneas de investigación y de interés por las asesinas en serie, por admitir que ellas también podían volverse asesinas, podían ser un peligro, etcétera, pues también a partir de que se les hace el perfil, se les investiga, capturan, se dan cuenta, escuchan sus historias, etcétera, pues siempre va a haber más interés y profundidad. Entonces hay mucha información, mucha investigación, incluso conforme pasaron los años 90, 2000 hasta la actualidad, pues obviamente se han incrementado los casos de asesinos y asesinas en serie.
Incluso ya el rango de edad ya no suele ser entre 25 y 36. Ahora incluso hay asesinas en serie más jóvenes, hay motivaciones más complejas, hay patologías que las llevan a cometer estos actos que comúnmente a veces no había, etc. ¿No? Hay mucho trasfondo dentro de las historias de los asesinos y asesinas en serie, pero sí hay que entender que el diferenciar y hacer un perfil por separado tanto de los asesinos como de las asesinas es porque siempre va a haber características en específicas que se presentan en uno pero en otros no. Entonces siempre estos temas son muy interesantes. Cuéntenos ustedes qué datos, curiosidades tienen sobre el tema, qué casos tan interesantes o impresionantes conocen de alguna asesina en serie. Incluso sugiéranos sobre qué personaje, qué asesina en serie les gustaría que habláramos en nuestro análisis de personalidad. Y pues bien, yo aquí me despido, muchas gracias y continuamos con Alberto y sus recomendaciones para este episodio. Gracias, Diana. Hola, ¿qué tal a todos? Pues estamos aquí listos ya para estas recomendaciones musicales con respecto al tema de este Psique Podcast, Asesinas en Serie. La primera canción que quiero recomendarles es La Mataviejitas, de el disco de Amandititita, que lleva el mismo nombre, del año 2008. Historias comunes que pueden ocurrir en cualquier barrio de la Ciudad de México, es de lo que trata este disco. Y en esta canción se relata de manera un tanto irreverente la historia de Juana Barraza Samperio, una asesina en serie de la Ciudad de México, aprendida en 2006, minutos después de haber cobrado su última víctima, a Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años, a quien había estrangulado con un estetoscopio. En el futuro vamos a tener un capítulo especial sobre esta asesina serial, pero me gustaría recomendar esta canción en particular, ya que tiene ese toque especial que impregna la identidad de la Ciudad de México. Y la segunda, que también es una canción que tiene impregnada la Ciudad de México por todos lados, es En la Rueda de la Fortuna, de Felix and the Cats. Esta canción pertenece al soundtrack de Perfume de Violetas, película mexicana del año 2001, en donde su protagonista desafortunadamente se convierte en asesina de su coprotagonista. Esta película fue dirigida por Maris Sistach. Esta película busca hacer un retrato de las situaciones problemáticas que enfrenta el sector femenino en los sectores sociales más pobres de las zonas urbanas de México. Las protagonistas de esta película son víctimas de situaciones trágicas acontecidas en un entorno en donde predomina el machismo, la escasez de recursos, la indiferencia, la ignorancia y la pobreza. Este disco también contiene canciones de otras bandas mexicanas como Salón Victoria, Los Acapulco, Hocico y las recién resurgidas Ultrasónicas. El disco está disponible en las plataformas digitales, lo pueden escuchar completo. Es un grandioso score para que lo vayan y lo disfruten. Si no han visto la película, obviamente también se las recomiendo. Contrabando y Traición, de La Lupita, es la tercera recomendación musical. Esta canción es un cover del corrido de Los Tigres del Norte, que lleva el mismo nombre. Dicha canción relata la historia de dos personajes, dos personas más bien, involucrados en el trasiego de marihuana de México a Estados Unidos.
y en un arranque de celos e ira, Camelia la Tejana termina matando a Emilio Varela y ahí nace una nueva asesina de la ficción en la cultura popular mexicana. La canción forma parte del álbum debut de La Lupita, llamado Pa' Servirle a Usted, del año 1992, en donde, pues después de 18 años de haber sido lanzada esta canción originalmente, le dan un refresh en el género rock alternativo de los años 90. Así que, bueno, estas canciones las van a encontrar en la playlist que vamos a dejar en las historias y para que vayan y escuchen no solamente estas recomendaciones, sino todas las que han pertenecido a la segunda temporada de este su Psique Podcast. Y bueno, Diana, no sé si te gustaría agregar algo para terminar la transmisión, la grabación más bien de este capítulo del Psique Podcast. Pues nada, gracias por escucharnos y los vemos en el próximo episodio. Listo, pues nos vemos, nos escuchamos. Muchas gracias, bye bye. Hola a todos, gracias Diana, gracias Isaac. Me gustaría comenzar estas recomendaciones musicales invitándolos a que conozcan la playlist oficial en donde semana tras semana ponemos las recomendaciones de cada episodio. Entonces me gustaría comenzar con la primera canción que se trata de Oso Polar de Hello Seahorse. Esta canción viene incluida en el disco Bestia del 2009. Se podría decir que este es uno de los trabajos más notables de la banda mexicana, por cierto, exactamente de la Ciudad de México. Oso Polar utiliza como metáfora a este animal mencionado, en donde pues lo describen como alguien tímido e inseguro, y a pesar de que tiene ventajas físicas como las garras, pues es capaz de justamente hacer uso de estas armas. Yo la asocio mucho con personas que suelen ser buleadas y siempre mantienen como la cabeza agachada y no hacen absolutamente nada por salir de esta rutina, ¿no? La segunda canción es Madafaka de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Esta canción viene dentro de su disco Chances del 2012 y es una canción dedicada a cierto buleador, en donde se describen todas sus mañas o malos tratos para los que nos escuchan en otros países. Si estás intentando aprender un poco de jerga mexicana, escúchate esta canción. A pesar de que Ilia Kuriaki no son de México, son argentinos, pues colaboran con Molotov en esta canción. Y estos sí son mexicanos y son expertos en incomodar personas. La última recomendación es la canción Oxidados de los regiomontanos Plastilina Mosh. Y pues es un rock acidito con influencias del jazz y de muchas corrientes un tanto pegajosas. Este disco es del 2002. Estamos hablando que el año pasado estaría cumpliendo 20 años. Tiene 21 añitos este disco. Hola Chicuelos. Y habla sobre pues una banda de buleadores, ficticia obviamente, que hace desmanes y no tiene recato en decirlos. Con 2 minutos 22 de duración bailas mientras escuchas las travesuras de
Los Oxidados. Y bueno, espero que todas hayan sido de su agrado. En realidad pues yo disfruto mucho haciendo estas recomendaciones musicales, ya que siempre las asocio como con la parte menos sensible de los temas que Diana y que en esta ocasión nuestro invitado Isaac pues pudieron ahondar, ¿no? Incluso pudieron contar experiencias personales. Y bueno, Diana, ¿te gustaría comentar algo para despedir este episodio de El Psique Podcast? Pues nada, nuevamente gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios sobre esta sección y sobre nuestro invitado. Listo. Bueno, pues nos despedimos. Esperamos que en verdad se la hayan pasado muy bien. Estamos trabajando en varias cosas que vamos a ir implementando en el Psique Podcast. Y bueno, estaremos atentos a todos sus comentarios, a todos los DMs, a sus correos electrónicos. En nuestro perfil de Instagram pueden encontrar el acceso a todos los canales de comunicación con nosotros a través de el Linktree que tenemos ahí en la bio. Ahí le pueden dar clic y nos pueden contactar de la manera que se les haga más fácil. Así que, pues bueno, una vez más agradezco la atención y nos vemos en el próximo episodio. Chao.